seminario, los impuestos y la distribución del ingreso. ¿Sí? Ya estamos dando comienzo a la clase, al módulo número 5, que vamos a tener el gusto de compartir la clase de hoy con el docente Mariano Marchioli, a quien a continuación voy a describir. Y antes de presentarlo y a compartir sus antecedentes con ustedes y de lo que va a disertar, le vamos a robar unos 2-3 minutos, Mariano, por favor, déjanos, así comentamos un poco el tema del trabajo práctico. Como ya lo hicimos el lanzamiento oficial la semana pasada, y por suerte está dando muy buenos resultados y despertando mucho interés en distintos compañeros y compañeras, un trabajo de campo, o sea, optativo, grupal. Optativo y grupal porque, lógico, cada uno está con sus obligaciones y no queremos ponerles más deberes y demás. Entonces esto es optativo. Grupal, para que podamos trabajar así en forma de equipo y coordinando y cooperando entre todos los compañeros y compañeras, sobre distintas temáticas que fueron subidas, o sea, 8 temáticas que fueron subidas al aula virtual, en donde cada uno fue eligiendo su tema. Hasta hoy, a la noche, tienen tiempo de elegir los que no han podido o todavía no están decididos. Bueno, pueden animarse a hacer la inscripción al tema que elijan. Recuerden poner el nombre completo y el tema. Y nosotros lo que vamos a hacer es, a partir de mañana, armar los equipos, los grupos, ¿sí? Que van a estar entre 4 y 6 participantes, dependiendo, lógico, de la cantidad que sean, y dentro de esa temática general que ya muchos han elegido, ahí vamos a darle las consignas y demás, ¿sí? en el aula virtual, en forma genérica, para que en esta semana se vayan coordinando y organizando para empezar a los preparativos del trabajo, y ahí mismo también le vamos a decir las fechas de entrega, y cómo, para que no se preocupen, y tener todo lo más organizado posible. Y antes de decirle a Caro para que comente las cuestiones técnicas, nosotros vamos a hacerle seguimiento, lógico, para lo que necesiten, siempre dejándolos a ustedes en primer lugar para que traten de investigar, y de cualquier duda, lo que fuera, obviamente estamos a disposición de ustedes. Y otra cosa que les iba a decir es que para que me olvide. Bueno, sí, de 4 a 6 participantes, no sé, Caro, si falta algo, pero iba a decir algo más, pero me olvidé, así que si querés arranca vos. Así. No, así está perfecta la explicación. Hoy, entonces, sí, le contesto al compañero Ricardo, que recién veía que preguntó por el chat, la fecha límite para anotarse en los grupos se extendió hasta la noche de hoy. Hasta la noche de hoy tienen tiempo de inscribirse en lo que es el foro, que van a encontrar en la plataforma virtual, donde está la bibliografía y demás. Bueno, ahí está el foro donde se pueden inscribir en el trabajo práctico optativo, y a partir de mañana, entre mañana y pasado, vamos a pasar a esto que les contaba Juan, la conformación de los equipos. Se van a realizar lo que son foros individuales, o sea, foros grupales, donde ustedes van a poder interactuar con lo que es el grupo, nada más, o sea, el equipo de trabajo que se va a conformar en relación a ese eje que hicieron, y a partir de ahí, en otro foro que va a ser de carácter público, ahí les vamos a estar dando las consignas generales, y también un seguimiento en todo lo que es el trabajo práctico, así que nos van a poder estar consultando por ahí. Exactamente, perfecto. Bueno. No, esto era lo que quería decirle, ahí me acordé. Perdón que Sí. Quisiera por ahí recuperar lo que dice Caro. La idea es que en esta próxima semana, como cada grupo va a visualizar solamente los integrantes de su grupo, digamos, en el foro, no va a ver a todos los grupos,
En ese foro ustedes pueden compartir, por ejemplo, su mail, su teléfono, y ya esta semana empezar a interactuar, a formar, digamos, un espacio de colaboración y de interacción entre ustedes, para que después ya puedan abocarse al trabajo en sí. Así que los vamos a invitar a eso, a que puedan interactuar y facilitarse sus contactos. Gracias. Perfecto. Gracias, Lore. Y esto es lo que les quería decir, y con esto ya te termino, es que en las clases siguientes vamos a dedicarles 15, 20 minutos, obviamente antes de que arranque el docente, entre 5, 5 y media, para los que tengan dudas, ¿sí? Podemos poner como rango horario esos 15 o media hora, para los compañeros y compañeras que tengan dudas con el trabajo, alguna cuestión que aparte la duda de uno le puede servir a otros grupos, o sea, por la temática en general, la organización en general, o si son cuestiones específicas del tema, también las podemos conversar un ratito antes de que inicie la clase. Eso nada más. Bueno, Caro, ¿vos querés agregar algo más? ¿O Lore? No, perfecto. Bueno. No, Bueno. Gracias, Juan. Bueno, como les decía, hoy va a estar con nosotros y ya le damos las gracias a Mariano Maccioli, que es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, realizó las maestrías en Finanzas Públicas de la Universidad Nacional de La Plata y también la maestría en Economía de la misma universidad. Actualmente es funcionario en el PAMI, y nos va a estar asistiendo en la clase de hoy, así que Mariano, te damos las gracias por venir, y también las gracias a Silvina Batakis, que era originalmente iba a ser la docente, que lamentablemente por cuestiones de agenda no pudo venir, pero nos ha dejado en buenísimas manos de Mariano, un economista experto en todo el tema de finanzas públicas, así que no sigo más y lo escuchamos. Mariano, te damos la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Juan Pablo. Como decía Juan Pablo, efectivamente estaba programado que en la clase de hoy esté la compañera Silvina Batakis, que por cuestiones de agenda no pudo estar. Entonces la estaré reemplazando. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? La idea de esta clase es que hablemos acerca de lo que es el rol del Estado y acerca de las finanzas públicas. Vamos a poner fuertemente en discusión lo que es la visión tradicional u ortodoxa sobre el déficit fiscal. En una primera parte vamos a hacer un abordaje normativo. ¿Qué es el abordaje normativo? Es el abordaje teórico. Vamos a ver distintas escuelas de pensamiento, cómo ven el rol de la participación del Estado en la economía y qué posición tienen con respecto al déficit fiscal, y después vamos a ver datos de la realidad. ¿Qué pasa? Que muchas de estas teorías tradicionales o ortodoxas no encuentran un correlato en la base empírica. Y finalmente, bueno, vamos a dejar algunas preguntas abiertas para la discusión. Así que paso a compartir el PDF, que creo que lo están viendo todos. Oh, por ahora no, ¿eh? ¿No? No. A ver. Ahora puede ser. Ahora sí. Ahí está. Si lo podés poner en presentación, Mariano. A ver. ¿Ahí se ve? Ahí está, Sí. perfecto, sí. Está perfecto. Bueno, ¿de dónde partimos? Como siempre, vamos a partir de los diarios. ¿Qué vemos? ¿Qué se dice? Bueno, por ejemplo, un titular. El gasto se devoró las chances de crecer. El déficit argentino es crónico y estructural. Cada vez que el Estado gasta más de lo que recauda, estamos un poco peor.
Es clave bajarlo para que puedan haber inversiones. Otro titular. La asfixiante presión tributaria que recae sobre el campo y la importancia de la planificación. Sigo. Domingo Cavallo, conocido por todos. El gobierno debería retomar las privatizaciones para reducir el déficit fiscal. En diálogo con Infobae, bueno, el ex ministro de Economía dijo que si se quiere bajar la demanda del dólar ahorro hay que liberar su precio. Elogió a Martín Guzmán y dijo que no se dio una señal para atraer inversiones. Miguel Ángel Broda, tenemos una orgía de gasto público. ¿Por qué la Argentina no atrae inversiones? Sobre 202 países medidos por la ONU, es el segundo de peor desempeño en la evolución de la inversión extranjera directa en lo que va del siglo XXI. Inestabilidad política, economía errática, presión tributaria e inseguridad son causas apuntadas por empresarios y economistas. Subrayo presión tributaria. Entonces, bueno, a la luz de todas estas noticias, es necesario que comencemos a escarbar un poco más, digo. ¿Cuál es la tensión con el gasto público? ¿Por qué es malo o no saludable para la economía la presencia del déficit fiscal? Vuelvo sobre el titular que decía que el exceso de gasto se devoró las posibilidades de crecimiento. Bueno, entonces, para empezar a entender esta rivalidad que se plantea entre el gasto público y las posibilidades de crecimiento, tenemos que comenzar a meternos en las distintas corrientes del pensamiento económico. Lo que se plantea acá en última instancia es una contradicción entre el Estado y el mercado. Si el Estado crece, el mercado se achica. Esa es la visión dominante. Ahora, ¿cuándo comienza, no? ¿Dónde podemos encontrar la punta del ovillo para pensar estos temas? Bueno, ya en el marco de la teoría clásica, estamos hablando de David Ricardo, en el año 1817, escribe su obra magna, que fue Principios de Economía Política y Tributación, y como ustedes saben, David Ricardo va a hacer dos grandes aportes para la teoría del pensamiento económico, en dos escenarios distintos. Por un lado, la teoría del valor, es decir, por qué las cosas valen lo que valen, por qué las cosas tienen precio y por qué valen lo que valen, se pregunta Ricardo. Entonces, bueno, ahí vamos a tener la famosa teoría del valor trabajo, que nos va a decir que las mercancías valen en función de la cantidad de trabajo que se necesita para producirla. Es decir, que si producir una silla requiere 8 horas de trabajo y producir una mesa requiere 4 horas de trabajo, una silla va a valer el doble que una mesa. Por supuesto que es más complejo y dicho de una manera para simplificar el asunto. Y por otro lado, el gran punto que le interesó a los economistas clásicos y sobre todo a David Ricardo fue la teoría del crecimiento económico. ¿Por qué crecen las economías? ¿Cómo se hace para que una economía crezca? Es la gran pregunta de Ricardo. Bueno, y acá aparece un tema central, que es la cuestión del excedente económico. Ricardo va a ser el economista que va a descubrir el excedente. ¿Qué es el excedente económico? Bueno, dentro de las mercancías hay una mercancía en particular que es la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es la capacidad de trabajar que todos nosotros tenemos. Esa fuerza de trabajo tiene un costo, que es el costo de subsistencia para Ricardo, es decir, lo que cuesta para mantener a la fuerza de trabajo, va a ser el salario, y por otro lado va a generar una productividad. Un trabajador, cuando trabaja con medios de producción, genera un producto y recibe un salario. Esa diferencia entre el producto que genera un trabajador y el salario que percibe se llama excedente. Y Ricardo va a encontrar en el excedente económico el factor que va a explicar el crecimiento. Entonces, el excedente, ¿quién se lo apropia? El capitalista, porque es el que organiza el proceso de producción. Entonces, los capitalistas, cuando tienen ese excedente, ¿qué van a hacer?
Se pregunta Ricardo. Bueno, ¿lo van a invertir? ¿Siempre? Sí, siempre. Entonces, es absolutamente necesario para que una economía pueda crecer, que los capitalistas puedan concentrar el excedente económico, en la visión de la teoría clásica. Ahora, acá aparece un problema. ¿Cuál es el problema? La presión tributaria. ¿Por qué? Porque si se cobran impuestos, los impuestos los va a pagar el capitalista y por cada impuesto que se pague va a haber un menor excedente para ponerlo al proceso de producción. Entonces, en la medida que el Estado comience a recaudar más impuestos para financiar un mayor nivel de gasto, ¿qué va a pasar? Los capitalistas van a tener un menor excedente y van a poder invertir menos. Entonces, acá aparece la contradicción entre los capitalistas y la inversión versus la tributación y versus el gasto público. Entonces, el razonamiento es muy siguiente. El razonamiento es el siguiente. ¿Se genera excedente en la economía? Ese excedente se invierte. Si el Estado cobra impuestos, va a haber una menor porción del excedente para invertirlo. Ahora, el gran supuesto que está atrás de todo esto, y es el supuesto que hizo Ricardo, era que absolutamente todo el excedente, todo el ahorro, se iba a invertir. No hay posibilidad alguna de que ese ahorro que se genera en la economía no se invierta. Entonces, la presión tributaria para financiar gasto público va a atentar contra el crecimiento. Si ustedes leen el libro de Ricardo, van a ver que Ricardo barre con todos los impuestos, no deja ninguno en pie. El único que va a dejar en pie va a ser el impuesto a la renta de la tierra. La corona británica se va a tener que financiar con la imposición sobre la renta. Ahora, todos los demás impuestos son perjudiciales para el crecimiento. Bien, entonces, ¿cuál es la contradicción? ¿Por qué los economistas, estos economistas tradicionales, ortodoxos, vuelvo sobre este título? La asfixiante presión tributaria que recae sobre el campo y la importancia de la planificación. El gasto se devoró las chances de crecer. El gasto se devoró las chances de crecer. ¿Por qué? Bueno, porque asumen que ese excedente que los capitalistas se quedan del proceso productivo, automáticamente lo van a invertir. No hay forma de que ese excedente no se invierta. Entonces, nosotros tenemos razones para pensar que en economías como las nuestras, esto puede no cumplirse. Puede suceder perfectamente que los empresarios tengan el excedente y buena parte del excedente no lo inviertan en el proceso productivo, sino que, por ejemplo, lo destinen a comprar dólares. Entonces, ahí aparece una grieta en el razonamiento tradicional. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? No molesta el gasto público en sí mismo, en principio. Lo que molesta es la presión tributaria. Porque la presión tributaria, alguien tiene que poner recursos para que el Estado pueda financiar el gasto. Entonces lo que le va a molestar va a ser la imposición y la tributación. Y se van a sostener en el argumento de que esa mayor tributación atenta contra la inversión. Bueno, ahora, avanzando un poco más, también vamos a ver que les va a molestar el gasto público. No solamente les va a molestar la presión tributaria, sino que al sector concentrado de la economía también le molesta el gasto. Y acá hay que entender por qué. Recomiendo fuertemente dos autores heterodoxos de los años 40 y 50 que van a continuar la labor de Keynes, que van a ser Joan Robinson, una economista británica que se va a destacar por tratar de expandir el modelo keynesiano a un proceso de crecimiento de largo plazo, y Michel Kalecki. Kalecki va a ser un economista polaco que va a descubrir el principio de la demanda efectiva, que es el principio que descubrió Keynes, antes que Keynes inclusive. Y el razonamiento de Kalecki es muy simple. En la medida que el Estado gasta más, en la medida que el Estado le transfiere más recursos a las familias, por ejemplo, vía jubilaciones, o que el Estado hace inversión pública, ¿qué va a pasar? Los capitalistas van a poder vender más,
Porque si el Estado gasta más, por ejemplo, aumentan las jubilaciones, los jubilados consumen, las empresas venden, y si las empresas venden tienen ganancias. Entonces, en la medida que el Estado más gasta, los empresarios más ganancias tienen. Entonces la pregunta que se hace Kalecki es, ¿por qué a los capitanes de la industria les molesta tanto el gasto público, siendo que son los principales beneficiarios del gasto público? Porque ese gasto público en última instancia se termina concentrando o termina generando mayores ganancias. Y el punto, y lo que aparece acá, es que la tensión no va a ser económica, la tensión va a ser profundamente política. A los capitanes de la industria, como los denomina Kalecki, les molesta profundamente el gasto público. ¿Por qué? Porque en la medida que el Estado genera inversiones o promueve el consumo y aumenta el empleo, se van empoderando los trabajadores. Y ese empoderamiento de los trabajadores comienza a generar una tensión política muy fuerte dentro de la economía capitalista. Entonces, hay una famosa frase de Kalecki que va a decir que los empresarios van a preferir la disciplina adentro de las fábricas antes que las mayores ganancias. Entonces, la crítica al gasto público viene desde este lugar, desde que el Estado gasta para fomentar el nivel de actividad económica y para generar empleo. En la medida que se va generando empleo, la tasa de desocupación comienza a perder fuerza como un mecanismo de disciplinamiento sobre la fuerza de trabajo. Y eso genera un profundo rechazo dentro de los sectores concentrados de la economía. Entonces, acá aparece esta visión desde economistas heterodoxos que van a decir, el razonamiento clásico tiene fisuras. La economía capitalista, para desarrollarse, necesita la intervención del Estado. La pregunta, bueno, es ¿por qué la economía capitalista va a necesitar que el Estado invierta, que el Estado participe activamente de la economía? ¿Por qué no se puede relegar el Estado? Bueno, la razón ¿cuál va a ser? Que la economía capitalista está sujeta a profundas fluctuaciones. Fíjense, un texto que recomiendo muy fuerte también es el texto de Joan Robinson del año 44, que se va a llamar El problema del pleno empleo. Y Joan Robinson comienza discutiendo, bueno, ¿por qué existe desempleo en las economías capitalistas? Porque lo que nos dijeron hasta ahora, el pensamiento clásico, es que el desempleo no puede existir. Porque si hay desempleo tienen que bajar los salarios, y si bajan los salarios la gente se emplea. La gente estaría dispuesta a trabajar por menos, entonces habría trabajo para todos. Bueno, esto no funciona. Dice Joan Robinson, ¿por qué se genera desempleo? Lo primero que empieza diciendo es, bueno, el desempleo tiene que ver con las formas que tiene la división del trabajo dentro de las economías modernas. Estamos todos expuestos al mercado de trabajo y lo único que tenemos para ofrecer es nuestro propio saber hacer. No tenemos otra cosa para ofrecerle al mercado que nuestra fuerza de trabajo. Entonces, cuando se genera desempleo, es muy poco lo que cada uno puede hacer por sí mismo para emplearse. El desempleo no es un fenómeno que se puede resolver desde la esfera individual, sino que aparece como un problema sistémico de la economía. Entonces la pregunta que se hace Robinson, bueno, es ¿por qué no hay empleo? Y la conclusión que ella va a hacer, retomando a Keynes, es que no hay empleo porque hay falta de producción. Y la pregunta que se hace, bueno, ¿por qué hay falta de producción entonces? Porque los empresarios no pueden vender. Tienen capacidad productiva ociosa, es decir, que se podría producir más con los medios que tiene la economía, pero por alguna razón aparece un limitante que no permite una expansión de la producción. Entonces, bueno, ¿hay falta de qué? De demanda, hay falta de gasto. ¿Y gasto en qué? Se pregunta Joan Robinson. Bueno, gasto en consumo y inversiones. A la economía le falta consumo y le falta inversión. Entonces, el Estado va a tener un rol central para dinamizar tanto el consumo como la inversión. Por el lado del consumo, para incentivar el consumo, la principal herramienta que va a tener el Estado, va a decir Robinson, van a ser las políticas redistributivas. Ella va a decir,
a la gente le falta plata para consumir los bienes que podrían producirse. Entonces, el Estado, a través de sacarle recursos a los sectores concentrados y dárselos a los sectores populares, incentivaría un mayor consumo de los sectores populares, entonces las empresas podrían vender más porque habría más consumo. Y por otro lado nos aparece el problema de la inversión. ¿Por qué hay un problema con la inversión en la economía capitalista? ¿De qué depende la inversión en la economía capitalista? Bueno, la inversión depende de las decisiones que tomen los empresarios. Ahora, la inversión privada está sujeta a las expectativas que tienen los empresarios. Si los empresarios prevén que va a haber poca actividad económica o que no van a poder vender la producción, entonces no invierten. Entonces, es necesario que el Estado aparezca en la escena tomando el control de la inversión. ¿Para qué? Bueno, para suplir esa deficiencia del mercado. Si los empresarios no invierten, entonces va a tener que ser el Estado el que va a invertir. Entonces, bueno, a partir de estos razonamientos, comenzamos a ver que efectivamente el Estado tiene un rol, tiene una carta que jugar para tener una economía capitalista saludable. Entonces, la discusión sobre el gasto público, que siempre nos dicen, es malo el gasto público tendría que ser más bajo, todos los problemas los tenemos por el gasto público, hay que tener muy en claro que necesitamos del gasto público para, en principio, proveernos de bienes y de servicios. El Estado está para proveernos jubilaciones cuando seamos adultos mayores, el Estado está para proveernos salud. Vaya lección que tuvimos todos, y tuvo el mundo, y tuvo el liberalismo con la pandemia. El Estado está para proveernos salud, el Estado está para proveernos educación. Entonces necesitamos que el Estado esté para proveernos esos bienes. Pero también el Estado tiene que estar para resolver las contradicciones propias que tiene el sistema capitalista. El Estado tiene que estar para garantizar la producción. El Estado tiene que estar para garantizar que haya consumo y que haya inversión en la economía. Y ese es un rol central. Bueno, ¿qué vamos a ver? Que a pesar de que tantos nos dicen a nosotros, a la Argentina y a los países subdesarrollados, que hay que gastar menos, que no se puede vivir en déficit, que el déficit es malo, etcétera, 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 lo primero que vamos a ver en esta gráfica, el gasto público social de los países de la OECD, es decir, los países de la Organización Mundial de Comercio. Tenemos a quiénes, a los países más desarrollados del mundo. Ahora, bueno, fíjense quiénes son los que gastan más. El país que más gasto público social tiene en relación a su producto es Francia, arriba del 30%. Era arriba del 10% en los años 60 y tuvo un fuertísimo incremento en estos últimos años. Le sigue Bélgica, le sigue Finlandia, le sigue Dinamarca, le sigue Italia, le sigue Australia, le sigue Suiza, Alemania. Es decir, los países desarrollados gastan en su economía, y gastan mucho en su economía. El Estado tiene un rol preponderante, fuerte. Fíjense con respecto al gasto público, al déficit fiscal, que nos dicen que es, bueno, la fuente de todos los problemas. Y ahora vamos a ver por qué. Pero, ¿qué pasa con los países de la zona euro, por ejemplo, con el déficit? Yo no sé si se alcanza a ver bien este gráfico, pero miremos. Tenemos el desempeño fiscal durante el 2010 y una proyección hasta el 2024 de todos los países de la zona euro. ¿Y qué vemos? Que son todos deficitarios menos Alemania. A ver, Francia venía con niveles de déficit por arriba del 6% del PBI. España, peor. Italia, igual. Digo, el único país que tiene superávit de la zona euro es Alemania y nadie más. Entonces, esta teoría de que el déficit fiscal y de que el gasto público atenta contra el desarrollo, atenta contra el crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera,
Bueno, en principio son los propios países desarrollados los que la van a poner en discusión. Fíjense, en este otro gráfico, veamos Estados Unidos, cuna del capitalismo por excelencia. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Déficit fiscal crónico. Acá estamos viendo la participación del déficit fiscal de los Estados Unidos en relación a su Producto Bruto Interno desde el año 70 hasta el año 2020, y lo que vemos es un rotundo déficit fiscal en su producto. Salvo honrosas excepciones en los años 2000, siempre estuvo en déficit. Entonces, en principio, da para sospechar que a nosotros nos exigen ajuste, 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 superávit, 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 y los países desarrollados, los de la zona euro, todos viven en déficit, salvo Alemania. Estados Unidos tiene un déficit crónico. Bueno, parece ser que a los países desarrollados mal no les va con el déficit fiscal. Fijémonos lo que son las proyecciones de déficit para el año 2019, el año 2020, el año 2021. Estados Unidos, 2019, 5.8% del PBI en déficit. Bueno, Canadá, déficit. Alemania, superavitaria, la única. Francia, 3 puntos de déficit fiscal. Italia, 1.6. España, 2.6. Holanda, superavitaria. Pero Japón, China, locomotora del mundo, déficit fiscal. La India, otra locomotora, déficit fiscal. El año 2020, Estados Unidos, el déficit fiscal pasó de 5.8 puntos del PBI al 15.4. Canadá pasó del equilibrio fiscal a 11 puntos de déficit del PBI. Alemania, históricamente superavitaria, en el año 2020 tiene déficit fiscal, 5.5. Francia pasó del 3% al 9%. Todo el mundo está con déficit fiscal. España 9.5, Holanda 6.2, Austria 7.1, China 11 puntos del PBI déficit fiscal, la India 7.4. Es decir, el mundo está en déficit. El mundo está en déficit. Entonces, que los titulares de los medios locales nos digan a nosotros que es absolutamente necesario equilibrar las cuentas públicas en este contexto, en principio es sospechoso. Sospechoso, ¿por qué? Porque vemos que no es la manera en la que se está manejando el mundo. Los países desarrollados están incurriendo en déficit. Y están incurriendo en déficit, ¿por qué? Porque están expandiendo las funciones del sector público para hacer frente a esta situación. El Estado está invirtiendo más, está gastando más, está fomentando más el consumo en todos estos países. ¿Por qué? Porque es la forma que tiene el Estado para paliar tremenda situación y tremenda retirada del sector privado del mercado. En este mundo donde el sector privado no invierte, genera menos inversiones, menos puestos de trabajo, tiene que ser siempre el Estado el que aparece con una política contracíclica a remontar la retirada del Estado. Bueno, veamos la performance del resultado fiscal en la Argentina. Como ustedes saben, de lo que fue durante el 2004 al 2008 aproximadamente, el país tuvo superávit fiscal, el 2009 se conservó a pesar de la crisis económica internacional, y posteriormente la Argentina comenzó a entrar en un proceso de déficit fiscal en principio de niveles más bajos, llegó en el 2015 al 5.2% del producto, discutible, estas mediciones discutibles, y en los años posteriores se mantuvo el déficit fiscal de 4 puntos del PBI. Es decir, la Argentina mantiene una situación deficitaria. Es histórica la situación del déficit fiscal en la Argentina, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué la Argentina tiene una situación deficitaria y permanente de déficit fiscal? Y vamos a ver que la explicación no necesariamente está
en que el Estado gasta mucho, sino aparecen otros factores que van a explicar la cuestión del déficit. Ahora, volviendo un poquito al enfoque teórico, siempre la teoría ortodoxa nos dice que el déficit fiscal es la fuente de todos los males. ¿Y por qué el déficit fiscal es la fuente de todos los males? Por dos motivos. ¿Cómo se financia el gasto? Por definición, el gasto siempre se va a financiar con impuestos. Ahora, la parte del gasto que no alcanza a cubrirse con impuestos es lo que se va a denominar déficit fiscal. Hay solamente dos maneras de cubrir el déficit fiscal, o con deuda o con emisión monetaria. Bien, el endeudamiento para financiar el déficit puede ser un problema. Puede ser un problema, sobre todo si el Estado se endeuda en moneda extranjera para financiar el déficit fiscal. Eso puede ser un fuertísimo problema. Ahora, ¿por qué puede ser un fuertísimo problema? Por una razón muy clara. Si el Estado se endeuda en moneda extranjera, nosotros no producimos dólares. Y cada vez que se devalúa la moneda, ¿qué va a pasar? Y nosotros nos endeudamos en dólares, se va a multiplicar la deuda. Entonces, es suicida endeudarse en moneda extranjera para un país que no puede controlar o que le cuesta mucho controlar el mercado de cambios, el tipo de cambio. Frente a una devaluación podemos estar muy, muy, muy complicados. Y, por otro lado, bueno, ¿cuál es la otra salida? Endeudarse en moneda local. Endeudarse en moneda local puede ser un problema o no, dependiendo de las tasas de interés que haya que pagarle al sector financiero local para que tome la deuda. ¿Cuál es la otra salida? Que el Estado emita. La teoría ortodoxa ha demonizado absolutamente la emisión monetaria. Lo que nos dicen es que la emisión monetaria, el famoso hacer funcionar la maquinita, es la fuente de la inflación. Existe inflación porque hay emisión monetaria. La inflación es un fenómeno absolutamente monetario para la teoría ortodoxa. Entonces, si la inflación siempre se va a tener su causa en la irresponsabilidad fiscal del Estado. Ese es el cliché, el argumento con el que nos vienen permanentemente adoctrinando, diría yo, desde los medios masivos de comunicación. Bueno, veamos el fundamento teórico de esta explicación monetaria de la inflación. Vamos a ver el fundamento teórico y vamos a ver que las bases sobre las que se sustenta es bastante débil. ¿Cómo se explica esto? Esta famosa teoría, de la teoría monetaria de la inflación. Bueno, todo arranca de la famosa teoría cuantitativa clásica del dinero. Es una expresión, una teoría que es viejísima, viene de David Hume. Hume era contemporáneo de Ricardo, y la verdad que es una teoría viejísima, viene de una crítica que se le hace al mercantilismo, etc. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, la teoría parte de una definición. ¿Cuál es la definición? Las ventas son iguales a las compras. Estamos todos de acuerdo con esto. Y sí, ortodoxos, heterodoxos, estamos todos de acuerdo. Digo, si un kiosco vende un paquete de cigarrillos, hay un consumidor que está comprando ese paquete de cigarrillos. Entonces, las ventas por definición son iguales a las compras. Estamos todos de acuerdo. Bueno, ¿cómo podemos expresar las ventas? Podemos decir, las ventas, y bueno, es el precio de lo que se vende por la cantidad de la cantidad que se vende. P será el precio, Q la cantidad. Y aparece del lado derecho de la ecuación este famoso M por B. ¿Qué es M? La cantidad de dinero que hay en la economía. ¿Y qué es B? La velocidad de circulación de ese dinero. Les voy a poner un ejemplo muy, muy concreto. Piensen que en esta economía solamente se producen autos. Vamos a hacer una simplificación. Hay 2 autos. Q es igual a 2 autos. Cada auto vale 50 pesos. Es decir, que si tengo
2 autos a 50 pesos, tengo un valor de 100 pesos en la economía. Y supónganse que la emisión, que la cantidad de billetes, hay un solo billete de 10 pesos. Entonces, si tengo un valor de 100 pesos y tengo un único billete de 10 pesos, ese billete va a tener que cambiar 10 veces de manos para poder comprar esa producción. Entonces, esto no es más que una identidad. Lo que nos está diciendo es esto, que ese famoso precio por cantidad tiene que ser igual a la emisión monetaria y multiplicada por la velocidad de circulación, es por la cantidad de veces que esa emisión cambia de manos. Ahora, para los que saben algo de matemáticas, ¿acá qué tenemos? Acá tenemos una ecuación, P por Q igual a M por B, es una ecuación, y tenemos 4 variables. En principio esto es sospechoso, digo, acá en medio que no se puede definir mucho. Si tengo una ecuación con 4 variables, puedo decir lo que quiera. No puedo definir nada. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Bueno, pará, nos va a decir. La Q, la cantidad que se puede producir en la economía, nosotros en nuestro ejemplo dijimos son 2 autos, la cantidad está dada, la economía produce el máximo que puede producir. La economía opera en el pleno empleo de los recursos. Bueno, hay varias discusiones de por qué la economía va al pleno empleo, no las vamos a abordar demasiado, pero tienen que ver en esencia con que en la economía ortodoxa no trabaja el que no quiere. Todo trabajador que quiere trabajar puede trabajar, porque si yo no consigo empleo, entonces voy a estar dispuesto a emplearme por un salario más bajo. Entonces, el salario va a caer todo lo que sea necesario para que todo el mundo se emplee. Y el que no se emplea es porque no quiere. Entonces el desempleo es absolutamente voluntario. Entonces la economía produce el máximo. Todos los factores productivos, el trabajo está plenamente ocupado en la economía. La economía está produciendo al tope, nos dice la teoría neoclásica. Por otro lado, la velocidad de circulación, es decir, la cantidad de veces que ese billete va a cambiar de manos, también está dada, es un parámetro, dependerá del sistema bancario, etc. Entonces, me dice, bueno, de esta ecuación la Q está dada y la B está dada. Es decir, que barrió con 2 variables. Me queda la P y me queda la M. Bueno, entonces me dice, si la Q está dada y la M está dada, te queda la P y te queda la M. Bueno, como el Estado emite la cantidad que quiere, nos dice la teoría neoclásica, porque la emisión es una decisión de política, el Estado emite lo que le parece, al aumentar la emisión aumentan los precios. Entonces, es la famosa teoría cuantitativa clásica de la teoría cuantitativa clásica del dinero que fundamenta la visión monetaria de la inflación. Acá la inflación aparece como un fenómeno estrictamente monetario porque el Estado, al variar la emisión, va a variar el nivel de precios de la economía. Es decir, que los precios responden a las variaciones de la emisión. Esto es esta teoría, francamente, es una estafa metodológica. ¿Y por qué digo esto? En principio, tenemos una ecuación con 4 variables. Ahora vamos a ver después cómo les puedo contar una historia rotundamente distinta con esta misma ecuación. Pero en principio tengo una ecuación con 4 variables. La teoría arbitrariamente va a fijar 2 variables, la Q y la B. Y además, como si eso fuese poco, me va a decir cómo yo tengo que leer esta ecuación. Quedan 2 variables en pie solamente, y arbitrariamente me dice, la vas a mirar desde la emisión hacia los precios. Va a ser la emisión, el incremento de la emisión, la maquinita, lo que te va a generar el incremento de precios. Entonces, bueno, lo que vemos es que la base teórica del monetarismo, y es muy débil, es muy débil. Bueno, veamos por lo menos si funcionó. ¿Qué pasó? A ver, miremos Estados Unidos. ¿Funciona esto en Estados Unidos, en la cuna del capitalismo? Bueno, la respuesta va a ser un rotundo no. Fíjense, estamos viendo en este gráfico la emisión monetaria de los Estados Unidos en relación a su PBI,
que lo pueden ver en el gráfico, en el eje izquierdo, desde el año 60 hasta el año 2017, que es la recta, la curva Bordeaux, y por otro lado, la curva Bordeaux es la inflación, y la curva celeste es la emisión monetaria. ¿Qué vemos? Desde el año 1960 hasta el año 2017 hay una tendencia claramente creciente de la emisión monetaria en los Estados Unidos, pasando de un 60% del PBI a representar un 90% del PBI. ¿Y qué pasó con la inflación en ese mismo periodo? Tiene una tendencia a la baja. Es decir, mientras que tenemos una tendencia creciente de la emisión monetaria, tiende a bajar la inflación. Entonces, bueno, en principio, el gran anomalía, si se quiere decir de alguna manera, para esta teoría monetarista de la inflación es Estados Unidos. En Estados Unidos no se cumple. Vemos un divorcio claro entre la emisión monetaria y la inflación. Bueno, preguntémonos entonces, en Argentina, ¿qué relación hay entre la emisión y la inflación? Bueno, vamos a ver que en Argentina, efectivamente, aparece una correlación positiva entre emisión e inflación. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que estoy tirando por la borda todo lo que acabo de decir recién y que efectivamente la emisión monetaria genera inflación? No. Lo que quiere decir solamente es que la emisión monetaria y la inflación tienden a ir de la mano. No estoy diciendo otra cosa más que eso. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, ¿el punto cuál es? La emisión monetaria y la inflación pueden ir de la mano o no. Vimos que hay países como Estados Unidos donde hay un divorcio claro entre la emisión y la inflación. Ahora, en nuestro país vemos que hay una correlación positiva. La teoría monetarista ha hecho otro abuso metodológico fortísimo, que ha sido asumir causalidad en una correlación. Yo acá lo único que puedo decir es que hay dos curvas que van juntas en el mismo sentido. No puedo decir nada más. Está muy, muy mal que yo, viendo este gráfico, diga que una variable determina la otra. Yo acá no sé quién determina quién. Yo acá lo único que veo es que se mueven juntas. No digo nada más. Y acá aparece un tema que metodológicamente es importante que lo discutamos, que es los límites que tiene la estadística también en las ciencias sociales y en particularmente en la economía. A ver, si pensemos en las ciencias naturales, pensemos en la medicina. Bueno, en la medicina probablemente hay una relación positiva entre el fumar y tener una enfermedad bronquial, una enfermedad de los pulmones, por ejemplo. La correlación está clara. Si fumo, entonces tengo más posibilidad de tener cáncer de pulmón. El orden de la causalidad está claro y va a una dirección. Va desde el cigarrillo hacia el cáncer de pulmón. Bien. Ahora, en las ciencias sociales, el orden de la causalidad no está claro para nada. Siempre se pone un ejemplo pintoresco, que es el siguiente. Yo puedo ver que cuando llueve la gente tiene paraguas. Ahora, sería una brutalidad decir que los paraguas son los que causan la lluvia. Y la verdad que no, sería justamente al revés. Entonces, ver una correlación no me dice absolutamente nada. Lo único que me dice es que hay una relación positiva entre dos variables. Entonces, bueno, el desafío que tiene la economía heterodoxa es pensar, bueno, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya una correlación positiva entre la emisión monetaria y la inflación y que no sea por una teoría monetarista de la inflación? Es decir, que no es que el Estado incentiva el uso de la
de la emisión de papel moneda y eso genera inflación. Bueno, lo que vamos a ver es que para la teoría heterodoxa va a ser al revés. Va a ser al revés. La inflación no va a ser un problema monetario generado por la irresponsabilidad fiscal del Estado, sino que la inflación va a ser un problema estrictamente político generado por una pulseada en la distribución del ingreso, y el Estado lo único que va a hacer, va a reaccionar con la emisión, pero va a ser la inflación la que va a generar, va a causar que el Estado tenga que emitir más dinero. Y ahora vamos a ver un poquito por qué. Fíjense, yo les había dicho que con el marco de la teoría cuantitativa clásica puedo contarles un cuento diametralmente opuesto. Fíjense, partimos de que las ventas son iguales a las compras, que es lo mismo que ya habíamos dicho. P por Q igual a M por B, igual que la teoría clásica. Vamos a hacer lo mismo que la teoría clásica, ¿es verdad? Bueno, asumimos que el producto, que la economía está produciendo el máximo que puede producir, y que la velocidad de circulación también está dada. Ahora, yo esa igualdad que me queda, la puedo leer perfectamente al revés de cómo la lee la teoría monetarista. Yo puedo decir perfectamente que va a ser la inflación la que va a generar una mayor emisión monetaria. Y vamos a ver por qué. Pensemos lo siguiente. ¿Qué puede disparar la inflación en la Argentina? ¿Qué puede disparar la inflación? Bueno, en principio, la inflación, desde autores post-keynesianos, vuelvo a Joan Robinson, ¿qué va a plantear? Kaldor también. La inflación se genera por un conflicto político. Aparece la pulseada por la distribución del ingreso. Es la puja entre los trabajadores y los empresarios por incrementar la participación en el ingreso, por llevarse una mayor participación del producto, lo que va a hacer que aumenten los precios. ¿Cómo es esta lógica? Bueno, supónganse que los asalariados en buena hora quieren incrementar quieren tener una mejor condición de vida. Entonces, presionan por mayores salarios. Los empresarios conceden esos mayores salarios, pero ¿qué hacen? Automáticamente los transfieren a los precios. Y más fácil esto es aún si la economía está muy, muy concentrada. Entonces, tenemos mayores salarios, pero esos mayores salarios, los empresarios, esos mayores salarios generan un incremento en el costo de producción para los empresarios. ¿Y qué hacen los empresarios? Y no están dispuestos a resignar ganancias, sino que van a subir los precios. Entonces, la economía, los precios empiezan a subir, suben. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, si los precios suben, la economía va a necesitar más dinero, más papel moneda para funcionar. ¿Por qué? Porque los precios están subiendo. Entonces, hay un incremento en la demanda de dinero, porque los precios subieron, entonces el sistema económico necesita más dinero, sube la demanda de dinero, ¿y qué hace el Banco Central? El Banco Central responde aumentando la emisión monetaria. Pero lo que estuvo primero fue la inflación. La inflación, esa fuerte disputa por ver quién se llevó una mayor participación del producto, fue lo que impulsó la inflación, y atrás va corriendo la emisión monetaria. Entonces, fíjense cómo partiendo de la misma ecuación que la teoría monetarista y concediéndole los mismos supuestos, puedo leer la causalidad en un sentido inverso. Entonces, lo que ha hecho lo que ha hecho el monetarismo ha sido un abuso, realmente, porque no solo nos definió qué variables estaban dadas, el producto y la circulación, sino que además nos dijo, y esto sí o sí se lee desde la emisión monetaria hacia los precios. Bueno, no. Perfectamente puedo tener una visión heterodoxa de la inflación. Entonces, en esta teoría que yo les decía,
post-keynesiana, heterodoxa, la inflación se va a generar por factores exógenos, es decir, por la pulseada política, y el Estado responde con la emisión. La inflación no es un fenómeno monetario, la inflación es un fenómeno político, generado en la órbita de la distribución del ingreso. Bien, ¿puede existir otra causa que genere inflación? Sí, claro. Por ejemplo, bueno, el sector externo. Todos sabemos en la Argentina, me atrevo a decir que todos menos los economistas liberales, que la inflación sigue al dólar en la economía argentina. Entonces, si nosotros tenemos ataques especulativos contra la moneda y se genera una fuerte devaluación, ¿qué va a pasar ni bien se devalúa? Van a aumentar los precios. ¿De qué bienes? Y, en principio, de los bienes transables. ¿Cuáles son los bienes transables? Son los bienes que se comercializan con el resto del mundo. ¿Cuáles son los bienes que la Argentina comercializa con el resto del mundo? Los alimentos. Entonces, en la Argentina automáticamente se produce una devaluación, tenemos una suba en el precio de los alimentos. Esa suba en el precio de los alimentos, ¿qué hace? Va a deteriorar muy fuerte el salario real. ¿Y qué hacen los trabajadores para mantener su nivel de su poder adquisitivo? Y van a demandar paritaria para tener mayores salarios nominales. Entonces, tenemos la devaluación, genera un aumento de precios, ese aumento de precios genera una caída en el poder de compra de salarios. Si los trabajadores están suficientemente organizados y en una posición de alto empleo, van a demandar mayores salarios, van a subir los salarios, y a su vez al subir los salarios suben los costos de los productos industriales, entonces vuelven a subir los precios. Y entonces, en toda esa dinámica, la emisión monetaria va a ir acompañando. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Si frente a una fuerte suba de los precios, generada por el sector externo, por ejemplo, el Estado no emite más dinero, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar algo muy claro. Lo que va a ajustar va a ser el nivel de producción. Si el Estado no emite más, esos mayores precios lo que van a hacer van a generar una fuerte caída de los salarios reales y van a generar una fuerte caída del consumo y una fuerte caída de la producción. Entonces, la emisión monetaria aparece en este contexto como una consecuencia de un detonante que activó el proceso inflacionario. Y finalmente, nos quedan algunas preguntas que podríamos pensarlas que las comparto para debatirlas entre nosotros. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué los factores de poder rechazan con tanta vehemencia la expansión del gasto público? En principio, o volviendo un poco a lo que decíamos al principio, y esto algo tiene que ver con Kalecki, con lo que nos dice Kalecki, que los capitanes de la industria prefieren la disciplina adentro de las fábricas antes que el hambre de lucro. Otra segunda pregunta. ¿La inflación es un fenómeno monetario? Y bueno, fuertemente discutible por todo lo que estamos viendo. Pueden existir factores que tienen que ver con el sector externo o una fuerte disputa por la participación en el ingreso que va a detonar un fenómeno inflacionario, un proceso inflacionario. Ahora bien, y yo acá creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer también desde el enfoque heterodoxo. ¿Un país puede vivir permanentemente en una situación crónica de déficit fiscal? ¿Qué pasa si la Argentina vive permanentemente en una situación de déficit? Bueno, yo me atrevo a darles no sé si mi opinión o mi reparo al menos. Está claro que el déficit fiscal no es la fuente de todos los males, está claro que es necesario que el Estado
genere inversión, que el Estado motorice el consumo, sobre todo cuando se retrae del sector privado. Está claro que el Estado tiene un rol imprescindible, insoslayable que jugar en materia de oferta de servicios públicos. Ahora, ¿qué problema nos puede generar una situación permanente de déficit fiscal, inclusive pensándolo de una perspectiva heterodoxa? Bueno, la relación entre el déficit fiscal y la inflación creo que está fuertemente puesta en duda, puesta en jaque, esa visión. No creo en absoluto que el déficit fiscal sea el responsable de la activación de un proceso inflacionario. No. Ahora, puede suceder que en un contexto de déficit fiscal permanente, esa mayor monetización en algún punto se traduzca en mayores ganancias, como sabemos, toda expansión del gasto por parte del Estado va a redundar en mayores ganancias que van a tener los empresarios, y que esas mayores ganancias, los empresarios, en Argentina, sobre todo, tengan un fuerte incentivo a dolarizarla. Entonces, esa expansión permanente de la demanda y esa expansión permanente del gasto y del déficit puede quizás generar algún problema desde la demanda especulativa de dólares. Si esa mayor demanda se canaliza a la compra de dólares, algún problema nos puede llegar a generar desde en relación al sector externo, en relación al tipo de cambio. Yo ahí creo que, me parece que es una discusión que la heterodoxia tiene que pensarla, al menos. Bueno, y por último, ¿qué relación existe entre la restricción externa y el desempeño fiscal? Hablamos poquito de la restricción externa. ¿Qué es la restricción externa? La restricción externa, en esencia, tiene que ver con la incapacidad de la economía para generar dólares en un proceso productivo. Es decir, que la economía comienza a crecer, comienza a producir. Cuando comenzamos a crecer y a producir, necesitamos importar insumos. Esos insumos los tenemos que traer del exterior, y para poder comprarlos en el exterior necesitamos dólares. El sector que genera los dólares es el sector agropecuario, y los dólares que genera el sector agropecuario no son suficientes para financiar la compra de insumos que necesita la industria. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, esto, ¿cómo ajusta? Ajusta generalmente con el tipo de cambio, con una devaluación. Bien. ¿Existe alguna relación entre esta restricción externa y el desempeño fiscal? Bueno, lo que vamos a ver es que en economías fuertemente endeudadas, y sobre todo en moneda extranjera, cuando el Estado se endeudó mucho en dólares y tiene un proceso de restricción externa, ¿qué va a pasar? Hay restricción externa, se va a devaluar la moneda, supongamos que ajusta por el tipo de cambio, y automáticamente aumenta el peso de la deuda externa en dólares, y van a aumentar en simultáneo los intereses de la deuda. Entonces, la devaluación va a generar un aumento en los intereses de deuda, y ese aumento en los intereses genera un mayor gasto público y genera un mayor nivel de déficit fiscal. Entonces, en estas economías que están muy endeudadas en moneda extranjera, el déficit, la restricción externa compromete fuertemente el déficit fiscal. Les recomiendo un texto también de Joan Robinson del año 38, donde ella va a discutir las causas de la hiperinflación de Alemania. ¿Y qué va a decir Robinson? Bueno, el problema de Alemania en la República de Weimar fue, en esencia, el Pacto de Versalles. Alemania estaba fuertemente endeudada en moneda extranjera. Como estaba fuertemente endeudada en moneda extranjera, tuvo devaluaciones sistemáticas. Esas devaluaciones sistemáticas, ¿qué hicieron? Desencadenaron un fuerte proceso inflacionario adentro de Alemania.
ese fuerte proceso inflacionario que, bueno, obligó a una mayor emisión, que es lo que veníamos discutiendo, y a su vez incrementó fuertemente la participación de los intereses en el presupuesto del Estado. Entonces, a partir de este enfoque, del enfoque del balance de pagos, vamos a ver que el sector externo puede comprometer muy fuertemente el resultado fiscal. Bueno, dejo de compartir y hasta acá ha sido la Brillante. exposición para que discutamos y pensemos entre todos y todas. Bueno, Mariano, brillante la exposición. La verdad que has dado y lo dice un contador, que de economía a veces, como diría Aníbal Fernández, soy un curioso economista. Eh, pero la verdad que ha sido clarísimo en todos los aspectos que tocaste desde el inicio con las frases, la verdad, por demás llamativas y sorprendentes, y poco a veces simpáticas de esos que se dicen, no sé si ser el mejor equipo a los 50 años, o economistas como Cavallo y demás. Y a lo largo de la exposición, la verdad que ha sido muy claro y sobre todo muy entretenido y atrapante por la cantidad de preguntas, así que prepárate, que tenemos con Sergio para hacerte un montón de preguntas. Yo arranco, si te parece, Sergio, arranco con la primera. Mariano, en donde vos arrancaste con el tema de los medios, entonces acá una compañera pregunta a un compañero, eh, ¿cómo contrarrestar todos estos mensajes de los medios dominantes, entre paréntesis pone, y yo lo subrayaría, con intereses propios, negrita, que penetran aún en aquellos que se benefician de las políticas públicas, o sea, gastos para ellos? O sea, ¿cómo juegan, ¿no es cierto? O qué pensás de cómo se puede contrarrestar ese mensaje de los medios en donde se critican esas políticas que a veces las terminan usufructuando, ¿no? Bueno, ¿qué herramientas tenemos nosotros? Digo, ¿qué herramientas tenemos? Está claro que la herramienta de ellos es el capital, son un factor decisivo de poder, digo, está muy claro. ¿Qué herramientas tenemos desde el campo nacional y popular? La organización política. Hay una frase que me gusta mucho de Joan Robinson también, y la repito siempre, que tenemos que estudiar economía para evitar ser engañados por los economistas. Entonces, yo creo que todos tenemos la responsabilidad de formarnos en estos temas, de estudiar en estos temas, de discutir, de dar permanentemente la discusión, de hacerle ver al otro de que no compra automáticamente lo que puede decir TN, Canal 13, dar esa discusión y en la mayor cantidad de ámbitos que podamos. Y bueno, nuestro gran activo sin duda es la organización. Perfecto. Sergio. Sí, Mariano, bueno, excelente. Primero de todo, felicitarte y agradecerte por la exposición porque además de clara sobre un tema que no deja de tener una componente técnica, me parece que diversificó un poco el curso respecto de lo que venían siendo las clases previas. Tengo acá una pregunta de Gerardo que me pareció muy interesante, que lo que menciona él es que actualmente el valor de la soja no para de crecer en los mercados internacionales, pero sin embargo hay presiones devaluatorias por parte de los exportadores. Y la pregunta es, ¿qué tan atados de manos tienen al Estado a partir del acopio? ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, la situación es difícil, las reservas, vemos, hay una tendencia a la baja de la cantidad de reservas que tiene el Banco Central y es la variable que tiene para regular el mercado de cambios. Los sectores concentrados van a jugar todas las cartas que tienen, el agro va a concentrar y se va a estoquear todo el tiempo que pueda. Tengamos en cuenta de que para ellos, si sube
Si sube el precio internacional, mejor. Si el precio internacional cae, tampoco les preocupa tanto. ¿Por qué no les preocupa tanto? Y porque esa ineficiencia de ellos mismos, cuando inclusive en otros contextos ha caído el precio internacional y se estoquearon, pretenden que el Estado se las pague con una devaluación. Entonces, siempre van a jugar las cartas que tienen para promover una devaluación, está claro. Y la devaluación es el principal mecanismo de redistribución del ingreso que hay en países como el nuestro. Bien. Clarísimo, Mariano. Acá otro compañero pregunta si la supuesta presión tributaria sobre el campo encuadra en la teoría económica clásica. Pregunta La presión técnica. tributaria, más o menos. A ver, pensemos, bueno, volvamos a Ricardo, ya que hablamos de economía clásica. Ricardo, ¿qué es lo que plantea? Bueno, el motor económico es la clase capitalista, para Ricardo, los responsables de hacer crecer a la economía. Y para lo que es central, que los capitalistas concentren el excedente. ¿Qué es ese excedente? Lo que decíamos al principio, esa diferencia entre la productividad de la fuerza de trabajo y el salario. Asume Ricardo, bueno, que ese excedente siempre automáticamente se va a invertir, se vuelca al proceso productivo. Entonces, cuanto más excedente tengan los capitalistas, mejor. Ahora, va a criticar todos los impuestos y el único impuesto que deja en pie es el impuesto a la renta de la tierra. ¿Por qué? Bueno, él lo que va a plantear es que la contradicción capitalista está entre terratenientes y empresarios. Entonces, los terratenientes, en la medida que van cobrando cada vez más rentas, van apropiándose de ese excedente. Entonces, que el Estado caiga sobre esa renta de la tierra no afectaría en nada a ese excedente en manos del capitalista, porque ya se lo había quitado antes el terrateniente. Entonces, en esa lógica, los impuestos sobre la renta de la tierra son perfectamente, tienen calce, tienen curso dentro de la teoría clásica, ¿no? Bien. Excelente. Bueno, voy con una de Alejandra que es más de definiciones e incluso de definición política. Lo que pregunta Alejandra es si vos considerás o cuál podría ser la acepción sobre la inversión pública. En ese contraste entre llamarlo inversión pública y gasto público, ¿cuál sería la diferencia? Y si de fondo hay una valoración política o no a la hora de llamarlo de una u otra forma. Bueno, a ver, es una discusión muy interesante, a mí particularmente me interesa mucho. Hay que, me parece, distinguir, y hablo más desde, sí, de una visión más técnica, si se quiere, o de una lectura keynesiana, digo. Hay que distinguir lo que es la inversión del consumo. Son dos variables distintas. ¿Qué es el consumo? Bueno, el gasto que se hace para consumir bienes inmediatamente. ¿Qué es la inversión? Un gasto que se hace para generar capacidad productiva en la economía. Bien. ¿Qué es consumir? Por ejemplo, comprar no sé, yo me compro un paquete de yerba, estoy consumiendo. ¿Qué es invertir? Poner una fábrica, está claro. Ahora, hay distintos gastos que hace el Estado que generan capacidades productivas en la economía, está muy claro, digo, la educación genera capacidad productiva en la economía, la inversión en salud genera capacidad productiva en la economía, ni hablar lo que es la inversión pública propiamente dicha en infraestructura, etc. Yo creo realmente que la inversión pública me parece que es central en todo proceso de desarrollo. Es el Estado el que tiene que comandar el proceso de crecimiento y tiene que elegir los grandes sectores donde se va a expandir la economía. Entonces, los planes quinquenales, por ejemplo. ¿Los planes quinquenales qué eran? Bueno, era el Estado controlando la inversión, era el Estado monitoreando la inversión. Entonces, desde ese lugar me parece que no tenemos que caer por ahí nosotros en una visión un tanto sesgada, a mi opinión, que es simplemente con ponerle plata en el bolsillo a la gente, incentivando el consumo, el problema de la inversión se resuelve. No, o sea, para que se resuelva el problema de la inversión se necesita una política pública muy explícita y contundente para mover determinados sectores de la economía. Nunca hubiese existido SOMISA
si el Estado no creaba SOMISA, nunca hubiera existido YPF si el Estado no hacía YPF. Eso es lo que o lo que se denomina inversión autónoma. Esa inversión exógena es esa inversión que hace el Estado, por una definición política. El Estado va e invierte. Y me parece que es central. Buenísimo. Bueno, acá tengo otra, Mariano, respecto a, bueno, un tema también medio preocupante, no sobre todo ahora, sino en el gobierno anterior, donde con respecto a la fuga de capitales, un poco que hablabas vos de lo que son las reservas y demás. Acá una compañera pregunta cómo evitarlo. O sea, yo lo que agregaría a la pregunta es si las restricciones que prácticamente fueron nulas en el gobierno anterior, que permitieron una fuga ilimitada y abusiva de capitales, y no solo del producto que se genera acá, sino de misma deuda, ¿no es cierto? Como pasó con el crédito del Fondo Monetario Internacional. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se evitan esos excedentes de fugas al exterior? ¿Cómo se evita la fuga de capitales? Bueno, en principio que no la impulse el Estado. A ver, lo que pasó durante el macrismo, ¿qué fue lo que pasó durante el macrismo? El Estado se endeudó muy, muy fuerte en dólares. ¿Para qué? Para traer esos dólares a la economía local y vendérselos al sector privado a un precio barato. Es decir, que mientras en un contexto de un tipo de cambio bajo o estable por algunos meses, bueno, el Estado se endeudó, trajo esos dólares y se los vendió al sector privado a un tipo de cambio bajo. Entonces, esa fuga de capitales que hizo el sector privado, la hizo teniendo como socio al Estado. No hubiese existido esa fuga de capitales si el Estado primero no se hubiese endeudado en dólares, para que el sector privado posteriormente pueda fugar. Entonces, lo primero que hay que hacer, definir muy claramente qué es lo que tiene que hacer el Estado. Nosotros tenemos en claro qué es lo que tiene que hacer el Estado y qué es lo que no tiene que hacerlo. Ahora, sí me parece importante que tenemos que generar mecanismos institucionales para evitar que un gobierno de 4 años pueda endeudar al país en los niveles que quiera y comprometer a futuras generaciones en el pago de esa deuda. O sea, el problema de la fuga no es la fuga en sí misma, sino es el endeudamiento externo que hace el Estado en moneda extranjera para dárselo al sector privado para que lo fugue. Es el Estado el problema. Clarísimo, Mariano. Acá Orlando hace una pregunta más de carácter economicista que está bien interesante, que tiene que ver con esta distinción entre asalariados y capitalistas respecto de su propensión marginal al consumo, qué componente de sus ingresos lo consumen. Entonces lo que pregunta de alguna forma es, bueno, ¿qué contrariedad tendrían si englobamos a los capitalistas o a los empresarios para expandir la actividad, los salarios, la producción, cuando eso va a generar mayor nivel de ingresos posteriormente para sus empresas? Si se debe a una cuestión más de carácter económico que no lo hace, ¿no? A algo más profundo como someterlos por una cuestión de clase. Y bueno, ahí es donde lo que discutíamos al principio. Recomiendo muy fuerte el texto de Kalecki, Aspectos Políticos del Pleno Empleo, del año 44, y el texto de John Robinson, Problemas del Pleno Empleo, también del año 44. Digo, ¿qué dice Kalecki? En esencia, digo, es un problema estrictamente político. Cuanto más gasta el Estado, por decirlo así, cuanto más impulsa el consumo, los capitalistas venden más, y si venden más tienen más ganancias. Entonces, tendrían que ser los principales interesados en que el Estado expanda el gasto público. Ahora, en la medida que el Estado va expandiendo el gasto público y va incrementándose la producción, va aumentando el empleo. Entonces, la tasa de desempleo, que es un mecanismo disciplinatorio que tiene el capital sobre el trabajo, va perdiendo potencia en la medida que la economía converge a posiciones de pleno empleo motorizadas por el Estado. Entonces, bueno, sí, la oposición estriba en un razonamiento absolutamente... es político. Es político.
Buenísimo, Mariano. Acá, con respecto a lo de Estados Unidos, que dice, ¿los economistas liberales siguen sosteniendo las teorías neoclásicas en todo el mundo? Pregunta. Y después hace una reflexión. En Estados Unidos, evidentemente, no cumplen el requisito de la no emisión. O sea, en definitiva, ellos, y esta es una pregunta que yo agrego, o sea, Estados Unidos también le da la maquinita. Y muchísimo, y muchísimo. Vimos cómo creció, cómo saltó la participación de la emisión monetaria en el PBI de una forma tremenda. ¿Y qué pasó? No pasó nada, no pasó nada. Expandió fuertísimamente la emisión monetaria y los precios ni se enteraron. Entonces, digo, no es tan lineal, no es lineal que una mayor emisión monetaria genere más inflación. Ahora, yo creo que sí, tenemos que discutir nosotros es, en una economía como la nuestra, donde tenemos una debilidad muy clara, que es en el sector externo, donde los sectores concentrados siempre van a elegir dolarizar las ganancias, ¿qué pasa también? ¿Qué problema nos genera expandir permanentemente la demanda, generar mayores ganancias en el sector concentrado y que ese sector concentrado dolarice esas ganancias? Yo creo que quizás nos aparece alguna tensión. Excelente. Tengo una pregunta técnica súper interesante que me parece que podrías echar un poco de luz porque hay mucho de construcción de relato y aparte hay mucho de efectos de simultaneidad, como diríamos, que es bien de coyuntura. Pregunta Facundo si Macri realmente bajó el déficit fiscal, ¿qué bemoles le podemos encontrar a eso? Bueno, en principio hubo una manipulación escandalosa de lo que era el déficit fiscal, se llegó a decir que el déficit fiscal, ni bien asumieron la gestión, era como de 8 puntos, 7 del PBI, digo, hicieron una ensalada. El gobierno de Cristina Kirchner dejó un déficit fiscal de 2 puntos algo, 3 puntos del PBI, no más que eso, en niveles absolutamente manejables. Y bueno, el macrismo vimos que lo dejó en una posición mucho más comprometida, en torno a superior a 5 puntos, 6 puntos del PBI. Claramente no bajaron el déficit fiscal. Pero lo más grave de todo, fue que fue el mecanismo al que apelaron para financiar ese déficit fiscal, que fue el endeudamiento del país en moneda extranjera. Y se endeudaron en dólares para financiar el déficit fiscal. Y por otro lado, tuvimos fuertísimos saltos del tipo de cambio. Entonces, ese mayor endeudamiento en dólares generó más intereses que el país tenía que pagar, y en la medida que se iba devaluando la moneda, iba creciendo el peso de los intereses en el presupuesto. Entonces, lo que vamos a ver que va a pasar con el macrismo va a ser una fuerte expansión de los intereses de la deuda en el presupuesto en relación al gasto primario. ¿Qué es el gasto primario? Bueno, es todo el gasto que hace el Estado, que no son los intereses de deuda. Por definición, es el gasto que nos interesa a nosotros, digo, es el gasto en salud, educación, defensa, seguridad, obra pública, etc. Bueno, como el macrismo se endeudó mucho y en dólares, cada vez que se devaluaba la moneda, saltaban los intereses de la deuda en el presupuesto y esa expansión de los intereses iba comiendo el gasto primario del Estado. Entonces, lo que vamos a ver sobre todo va a ser una fuerte sustitución, un fuerte cambio en la composición del presupuesto. ¿A qué se destina el gasto del Estado? Clarísimo, Mariano. Acá hay una pregunta que a mí me parece interesantísima y que es respecto al control del Estado, pero no la apunta ni a los precios. Acá la pregunta es, ¿el Estado debería o cómo podría, a ver cómo se instrumentaría, pero el Estado debería controlar más los costos de producción para evitar abusos en los precios de los productos? Bueno, a ver, pensemos en ese texto que yo les recomendaba, que es el texto de Joan Robinson, del problema del pleno empleo. Ella va a decir, bueno, ¿qué medidas tiene el Estado para fomentar el empleo? Y va a decir, bueno, las políticas redistributivas impulsan el consumo.
a la gente le falta plata, entonces saquémosle plata a los que más tienen, démosela a los que menos tienen, que consuman más y va a haber más producción. Y por otro lado va a ser algo interesante, y es que los controles de precios también son una política redistributiva. ¿Por qué? Porque al controlar los precios de las mercancías, poner precios máximos o ponerle ciertas condiciones al sector privado para que ponga precios, está incrementando el poder de compra de los asalariados también. Entonces, los controles de precios sí son una política redistributiva, y me parece que es una herramienta interesante, es una herramienta interesante. El programa, por ejemplo, Ahora 12, bueno, va precios cuidados, digo, van en esa línea, me parece que es importante para mover el consumo, ¿sí? Y desde esta perspectiva también, redistribuir el ingreso. Bueno, bien. Antes que Sergio, esta bibliografía que estás mencionando ¿se puede acceder en PDF? ¿Está subida o es un material, por lo que vos me dices, de los años 40 y 50, no sabés si está digitalizada? Sí, 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 yo se las puedo compartir. Ah, bueno, gracias. Bueno. Perdón, justo estaba bajando la bibliografía, literal. Ahí se las tiro en el chat, igual después se las compartimos formalmente, pero creo que se puede, ¿no? Subir acá en el chat. Ahí se las tiro. Tengo una preguntita súper interesante, que es bien política y se repite en todas las clases, lo cual es positivo, que se repita porque es como que vamos juntando las opiniones de cada una y de cada uno, que es si vos considerás que no se debería investigar la deuda o repudiar la deuda que tomó el gobierno anterior. ¿Cómo lo ves eso? Lo pregunta Natalia. Y yo creo que a ver, fue un gobierno democrático que tomó deuda. Fue un gobierno democrático que tomó deuda y la hizo en el marco de los mecanismos institucionales que existen, digo. Entonces, lo que tenemos que pensar es, primero, ordenar el problema de la deuda. Y creo que la reestructuración que hizo el gobierno nacional va en esa línea, digo, reestructurar el problema. Y el segundo problema que tenemos, y creo que sí, acá tenemos mucho para discutir, mucha tela para cortar, es qué mecanismos institucionales generamos para evitar que un gobierno liberal vuelva a endeudar en estos niveles al país. Digo, a ver, está claro que en algún momento van a volver gobiernos liberales, digo, existe un ciclo político, digo, donde hay que comprometerse fuertemente para que los gobiernos populares se mantengan en el Estado. Ahora, eventualmente en algún momento pueden volver gobiernos liberales. Entonces, la pregunta es, ¿qué mecanismos institucionales se generan para evitar que existan tomas de deuda como la que existieron en el macrismo? Bueno, y siguiendo un poco esa lógica del gobierno anterior, creo que al principio vos hiciste una pregunta del texto, decía que el problema de tener pleno empleo, y me pareció muy interesante la reflexión que hiciste respecto de que yo decía, ¿qué problema puede llegar a haber? Y después lo explicaste muy bien, en el sentido de que si todos nos dan un sueldo y al rato, porque hay que bajan, obviamente la demanda laboral se terminaría equiparando, entonces eso puede llegar a ser un perjuicio. ¿Vos creés que el macrismo, uno de los objetivos que tuvo fue ese, buscar la pantalla de bajar o acceder al supuesto pleno empleo, que ni siquiera lo logró, pero bajando los salarios reales? No, claramente el objetivo no era el pleno empleo, digo, me parece que está muy claro, digo, por el estrangulamiento que hizo de la demanda, por la caída fuerte en el consumo, por la caída fuerte en la inversión, digo, y el aumento propio de la tasa de desempleo, digo, así que está claro que el objetivo no era el pleno empleo. El problema del pleno empleo, sí, es provocativo, y de hecho, bueno, este texto de Robinson del año 44 se llama así, el problema del pleno empleo. ¿Qué problemas puede generar el pleno empleo para una economía capitalista? Bueno, el problema del pleno empleo, a ver,
altas posiciones de empleo generan un problema a resolver, o un desafío, mejor dicho, a lo que es la economía capitalista. ¿Por qué? Porque en la medida que la economía converge a posiciones de mayor empleo, ¿qué va pasando? Y bueno, las disputas políticas van siendo cada vez más fuertes, porque pasamos de sectores explotados y con bajísimo poder de negociación a estar más empoderado, con capacidad de disputar la distribución del ingreso, y entonces el conflicto por la distribución del ingreso comienza a acentuarse muy fuerte. Entonces, en la medida que la economía se va al pleno empleo, esta tensión política se va agudizando cada vez más. Entonces, el gran desafío, creo yo, que tenemos también los sectores o los gobiernos populares es cómo el Estado articular ese conflicto político tan fuerte entre el capital y el trabajo en un proceso de fuerte crecimiento y de altos niveles de empleo. ¿Sí? Excelente. Voy yo, Juan Pablo. ¿Sí? Acá tenemos una pregunta interesante de Eduardo, que también se ha repetido alguna vez, pero es interesante. Por un lado es, desde tu valoración de qué porcentaje de la economía se maneja en zonas de informalidad o en zonas grisáceas, y yo te incorporo consecuencias, causas y también qué atisbo de solución le encontrás. Si crees que tiene que estar por el lado impositivo, por una reforma tributaria amplia, o si hay que trabajar otros aspectos más estructurales. En materia de informalidad. Sí, la informalidad aproximadamente de la fuerza de trabajo, bueno, no sé en este contexto, pero fuera de la pandemia estábamos hablando de un 30 y pico por ciento de la fuerza de trabajo que opera en la informalidad. Claramente es un problema, digo, o sea, no solamente para el trabajador que no tiene sus aportes, su obra social, es un problema para el Estado porque no se recauda. La economía que está informalizada no genera recaudación, el Estado no paga impuestos, está claro, por definición, digo. Ahora, ¿por qué se genera ese problema de la informalidad? Bueno, ¿qué nos va a decir la teoría clásica? Claramente el problema, la culpa siempre la tiene el Estado y la culpa la tiene la fuerte presión tributaria. Entonces, ¿qué nos dicen? Bajá la presión tributaria, cobrarle menos impuestos a los empresarios, y al cobrarles menos impuestos van a formalizar a la fuerza de trabajo. Muy discutible está esto. Esto es muy discutible porque, de vuelta, el supuesto que están haciendo es que si el Estado resigna presión tributaria y baja los impuestos, ese mayor ahorro que le va a quedar al sector privado lo van a volcar en la inversión o lo van a volcar en la producción. No, yo me pregunto, digo, si el Estado renuncia a esa recaudación, baja la presión impositiva, le queda un mayor ahorro al sector privado, ¿por qué, por ejemplo, no lo volcaría a la compra de dólares? ¿O no lo fugaría de la economía? Entonces no me queda claro en absoluto que reduciendo la presión tributaria se avance en la formalización o más producción. ¿Cuál es el problema estructural que tenemos? Es un problema de crecimiento y está muy claro, digo. El problema que tiene la Argentina es un problema de crecimiento. El problema del déficit fiscal crónico también es un problema de crecimiento. Si el Estado crece, se expande la actividad, se expande la recaudación, mejora la performance fiscal, digo. Ahora, en la medida que no podamos sostener un proceso de crecimiento de manera permanente, vamos a tener el problema de la informalidad y también vamos a tener el problema del déficit fiscal. Bueno, ¿cómo se corrige? ¿Cómo se hace para tener un proceso de crecimiento permanente? Bueno, en principio tenemos un problema estructural, que es lo que decíamos, la restricción externa, que a la economía le faltan, no produce los dólares suficientes para sostener un proceso de crecimiento. Ese es un problema que tenemos. Y esto está fuertísimamente agravado por la fuga de capitales. La fuga de capitales saca divisas del sistema, entonces, ya que son escasas, la hace mucho más escasa todavía. Y a su vez, tenemos el problema del ciclo político, que los gobiernos populares son reemplazados por gobiernos antipopulares, gobiernos liberales que atentan contra el crecimiento. Atentan contra el crecimiento, y esto está claro, digo, en la medida que atentan contra el consumo, bajan la inversión del Estado, bueno, se produce una fuerte caída en los niveles de crecimiento. Pensemos en la economía de Macri.
En el 2016 hubo recesión, 2017 recuperación, 2018 recesión, 2019 recesión. Fue un gobierno de 4 años, durante 3 la economía estuvo empantanada en la recesión. Claramente fue un gobierno que atentó contra el crecimiento económico. Entonces, a las restricciones estructurales que tenemos se agrega la restricción política. Y la informalidad no se resuelve hasta que no se resuelva el problema del crecimiento. Clarísimo. Y ahora que estás mencionando del crecimiento, y Mariano, te consulto, en el contexto que estamos por el COVID, la pandemia, no solo acá, a nivel internacional, ¿es razonable hacer la siguiente comparación? Uno ve estadísticas, incluso del Fondo Monetario Internacional, donde establecen un crecimiento, una recesión de un promedio de un 10-12% del PBI, no solamente para Argentina, sino para la región. Pero ¿sería acertado hacerse la siguiente pregunta? Es decir, ¿cuánto teníamos nosotros como proyección del PBI este año prepandemia y cuánto vamos a tener de proyección de PBI viviendo la pandemia? Porque uno dice, escucha en los diarios y dice, bueno, Argentina va a tener una recesión este año de un 12% del PBI, y Chile también. Pero uno compara y dice, Chile en realidad la perspectiva pre-pandemia iba a crecer un 5%. Entonces yo creo que el término absoluto termina siendo, no sé, me pregunto, el término absoluto no terminaría siendo más ventajoso para Argentina comparado a otros países. Nosotros veníamos de una situación donde las expectativas de crecimiento eran bajas. Eran bajas, ¿por qué? Por la situación en la que arranca el país. El gobierno, digo. ¿Y por qué teníamos problemas de crecimiento? Porque de vuelta teníamos problemas en las dos fuerzas que tienen que impulsar el crecimiento, el consumo, y teníamos problemas en el consumo y problemas en la inversión. Problemas en el consumo está claro, digo, una caída sistemática de los salarios, y una caída sistemática de los saberes jubilatorios, una caída sistemática de los ingresos de los sectores populares, entonces posibilidades de consumo, y bueno, el consumo venía fuertemente castigado. Y por otro lado, un ajuste brutal que hizo el macrismo en materia de inversión pública. Entonces, de las dos locomotoras que tienen que arrastrar el crecimiento, teníamos problemas. Partimos de ahí. Se agrega la pandemia, claro. Y bueno, digo, ¿cuáles van a ser cuáles me parece que podrían ser los ejes, los motores de la reactivación? Y claramente el consumo y la inversión. El consumo reactivando, recomponiendo los ingresos de los sectores populares y de la inversión reactivando muy fuerte la inversión pública. Excelente. ¿Tenemos lugar para una más, Juan Pablo? Dale, sí, yo tengo una, pero si querés, dale. Vale, yo tengo una que es así, más de carácter conceptual, sobre las escuelas de pensamiento, que fue un tema en el cual vos te metiste de lleno, y es interesante también para entender las valoraciones políticas de los que emanan prescripciones que parecen ser de carácter técnico. Lo que pregunta Alejandra es si los economistas liberales en el mundo siguen sosteniendo hoy, a pesar de los fracasos evidentes en algunos casos, las teorías neoclásicas. Y en particular, bueno, ella comenta que Estados Unidos no cumple con muchos de los preceptos que emanarían de esa cosmovisión. ¿Cómo lo ves vos? Sí, definitivamente. El mainstream, o la teoría dominante, sigue parada sobre los mismos argumentos. Y de hecho, si ustedes leen la teoría general de Keynes va a escribir en plena crisis de los años 30, y contra la teoría que Keynes critica es bastante la misma teoría que nosotros escuchábamos. ¿Qué es lo que decía el mundo antes de Keynes? Bueno, ¿qué decía la teoría neoclásica? Que el desempleo no era un problema porque al caer los salarios, el que se quería emplear se podía emplear, no podía haber desempleo, porque siempre iban a caer los salarios, todo lo que sea necesario para que la gente se emplee, y el que no se quería emplear al salario vigente, elegía estar desocupado. Entonces el desempleo no es un problema. Por otro lado,
problemas de demanda no puede haber. ¿Por qué? Porque el ahorro siempre genera la inversión de alguna manera. Digo, el ingreso se gasta en consumo o se ahorra. Ese ahorro, bueno, siempre se termina transformando en inversión por alguna manera. Y que es medio lo mismo que vienen diciendo desde siempre. Digo, no hay mucha innovación, no hay mucha innovación. Eh, y creo que los enfoques heterodoxos también siempre venimos criticando lo mismo. Y esto tiene que ver con que las discusiones son viejísimas, digo. No son discusiones que aparecieron o que aparecen bajo la lluvia de la nada. Eh, las teorías heterodoxas vienen discutiendo permanentemente, desde hace años, que se necesita un rol activo del Estado en materia de inversiones, que el Estado tiene que fomentar el consumo, que la inversión capitalista es inestable, entonces el Estado tiene que estabilizarla. Eh, el problema del tipo de cambio, fíjense, para los economistas liberales criollos, digo, la inflación es un problema monetario. Están argumentando lo mismo que decía la ecuación de Hume en el año 1700, digo, es un problema monetario, el Estado emite mucho, aumentan los precios. No se dieron cuenta todavía que en la Argentina la inflación sigue al tipo de cambio. Entonces, ¿y esto desde cuándo se dice? Y se viene diciendo, por lo menos de los años 40, 50 se viene diciendo, digo. Entonces, a veces creo que las discusiones son siempre las mismas. Bueno, Mariano, y no sé, yo no tengo ninguna más. Hay una, pero más apuntada al tema constitucional de la deuda tomada por el Fondo Monetario Internacional, pero no sé si te aplica esta pregunta, Mariano. Si querés comentar algo sobre la deuda irresponsable tomada por el gobierno anterior del Fondo Monetario Internacional, que ni siquiera fue aprobada ni consultada, ni siquiera por el Fondo Monetario Internacional, por un lado, y después, ya para, no sé, Sergio, si tenés alguna otra consultita, para, como reflexión final, es consultarte o cómo ves, qué visión tenés con respecto a las medidas que están, desde el punto de vista del Ministerio de Economía, están queriendo implementar, que comentó el ministro sobre fomentar la inversión en pesos, un poco el bono atado al dólar que se está tratando de promover para que apuntar a que la gente invierta más en pesos, obviamente con una tasa seducible y que dejen de ir al dólar y se animen más a los pesos. ¿Cómo ves esas políticas de inversión que tiene en cartera el gobierno? Bueno, con respecto a la legalidad de la deuda tomada con el Fondo Monetario Internacional, digo, no sé, no tengo idoneidad para hablar de aspectos legales, no la tengo. Me parece, si me preguntan si es legítima, y entendería que es una deuda que tomó un gobierno legalmente constituido, un gobierno democrático. Eh, es lo único que puedo decir. Creo que la sanción claramente tiene que ser política, la sanción. Y insisto en esto, creo que tenemos que construir los mecanismos institucionales para que no vuelva a suceder. Eso por un lado. Y con respecto a las medidas que está tomando el gobierno para incentivar el tipo el ahorro en pesos. Bueno, en principio digo, la discusión con la restricción a la compra de dólares. Está claro que el problema que tenemos es la falta de dólares. Está claro. Fuertemente agravado por un proceso de fuga de capitales que tuvo al Estado como socio. Entonces, claramente hay que controlar la demanda de dólares. Hay que controlar la demanda de dólares porque son escasos, necesitamos volcarlos al proceso productivo, no podemos darnos un lujo con 40% de pobreza de tener una escapada del dólar oficial porque no se controló la demanda de dólares. Entonces, me parece que los controles están bien puestos. Me parece que están bien puestos y son necesarios. Eh, y por otro lado, bueno, y sí, es necesario apelar a los distintos mecanismos que tengamos para fomentar el ahorro en moneda nacional. Sí,
sea, así que está bien. Creo que es por donde hay que ir. Sí. Y nosotros tenemos un mercado de capitales que es muy chico en Argentina. Y es muy chico, ¿y por qué? Y bueno, tiene que ver con todo este desaguisado macroeconómico que se ha ido haciendo durante muchos años, o este ciclo político entre gobiernos populares que ponen en orden las variables macroeconómicas, gobiernos liberales que desquician el sistema, digo. Entonces, bueno, todos esos desaguisados que se fueron haciendo tienen que ver con que el peso no tenga función como reserva de valor y que los argentinos querramos ahorrar en divisas. Buenísimo. Bueno, Sergio, no sé si tenés alguna otra consulta. Yo tengo millones, pero el tiempo es No, tirano. bueno. Si querés hago una última, dale, para cerrar. Preguntó José, me pareció interesante, vinculada a la concentración de la tierra y la necesidad de segmentar políticas. En particular, bueno, este curso que tiene mucho el foco puesto en lo impositivo, ¿crees que nos debemos un debate sobre la segmentación en materia de producción y en particular para lo que respecta al mundo agropecuario? A ver, está claro que no sería lo mejor tratar a los que son distintos con la misma regla, está claro. Y que la mayor presión impositiva tendría que volcarse sobre los sectores más concentrados del agro, como el resto de las industrias. En ese sentido me parece que sí. Habría que ver qué mecanismos hay, digo, qué diferenciación en el impuesto, en el pago del impuesto a las ganancias, por ejemplo. Habría que ver qué mecanismos aparecen, qué mecanismos impositivos. Eso. Las retenciones creo que están bien puestas, digo, hay que entender que las retenciones tienen una función, sobre todo, ¿cuál es esa función? Digo, evitar la concentración de la actividad agropecuaria en un solo sector y evitar que los precios locales sigan al precio internacional y a la devaluación, digo. Entonces, me parece que son una herramienta necesaria para sostener el poder adquisitivo de los consumidores también. Buenísimo. Bueno, Mariano, en nombre del Instituto Patria, bueno, nuestro presidente Oscar Parrilli, Claudia Bernaza y demás, estamos enteramente agradecidos por tu tiempo, por tu participación, por tu idoneidad, por la claridad en la exposición que has tenido y que la extrañamos a Silvina, pero para que se ponga un poco celosa, la verdad que la has reemplazado excelentemente y bueno, estamos enteramente agradecidos a todos los compañeros y compañeras de haberte escuchado y bueno, y darte las gracias por tu tiempo. Así que bueno, ya siendo 8 menos 10, no Juan, sé, Lore, Juan, sí. Podemos pedir abrir los micrófonos le quería para que preguntar a Judith y puedan... Judith si quiere saludar. Judith Said. Preguntarle a Judith si quiere saludar, porque sé que está. No sé Pero si Judith no, porque Judith tenía a las 7 me dijo que se retiraba. Sí. Nada, yo creí que estaba para saludar. Nada. Dale, perdóname, Lorena. No, está bien. Más que nada agradecer a Mariano y bueno, abrimos los micrófonos, todos los compañeros que quieran saludar a Mariano, así lo despedimos. Nos vemos. Gracias. Ahí va. Bueno. Chao, buenas noches. Gracias, Mariano. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias. Buenas clases. Buenas noches. Gracias, Mariano. Excelente. Muchas gracias, Mariano. Muy bueno. Gracias. Gracias, Mariano, y nos vemos el sábado. Gracias, Mariano. Muchas gracias. No pensé en una clase de impuestos tan divertida. Gracias. Muchas gracias. Domingo. Excelente.
Excelente clase, gracias. Gracias, Pati. Genio, Mariano. Gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Sí. Hasta la próxima. Muy interesante, Mariano. F4. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, bueno, Lorena, Juan Pablo, Sergio. Excelente. Y también, bueno, un abrazo a Silvina desde acá, que no pudo estar por razones de agenda. Y bueno, para mí también fue muy enriquecedor. ¿Con aumento cómo era? Sí. ¿Y con aumento? Abran. ¿Qué pasó con los micrófonos? Ahí, dale, Mariana, si querés. Dale, Marce, ¿podés No, abrir bueno, los micrófonos? agradecerles a vos, Juan Pablo, Lorena, Sergio, por esta oportunidad. También agradecerle y mandarle un abrazo a Silvina, que no pudo estar por compromisos de agenda. Y bueno, decirles que para mí también fue muy enriquecedor todas las preguntas que hicieron ustedes, poder compartir, poder dialogar, poder intercambiar visiones y sobre todo poder pensar juntos cómo organizarnos mejor. El activo que tenemos nosotros es la organización política, no tenemos otro activo. Entonces, bueno, tenemos que organizarnos cada vez mejor, pensar juntos cada vez mejor, y como economista militante, les dejo esta frase, que tenemos que estudiar economía para evitar ser engañado por los economistas. Así que bueno, les mando un abrazo muy grande. Buenísimo. Gracias, compañero. Gracias, Mariano, por tus palabras. Un abrazo enorme. Gracias, compañero. Gracias. Muchas gracias. Abrazo, Milita. Gracias, Mariano. Chao. Muchas gracias. Abrazo. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Buenísima la clase. Excelente. Chao. Gracias a todos. Chao. Todes. Chao a todos. Gracias. Chao. Al 17. Muchas gracias, compañero.